Presidente, la decisión de seguir adelante con el Transantiago no es técnica. No pueden echarle la culpa en todo al ministro Espejo. No pueden echarle culpa de toda la responsabilidad a quien ya no está en el gabinete. La verdad es que la decisión de proceder al Transantiago es netamente política. Por eso usted estaba en el comité, ministro. Por eso estaban los demás ministros en el comité. Porque es una decisión finalmente política. Y quien podía parar el Transantiago, y usted lo sabe bien, es la Presidenta de la República. No la firma, no la sola firma del ministro del Transporte. No la sola firma de un funcionario que ya no está. Y que por lo tanto es muy fácil echarle ahora toda la culpa y toda la responsabilidad. Qué bueno que nos haya aclarado que había algunos documentos que eran públicos, porque hemos tenido demasiada experiencia en el Transantiago de omisiones involuntarias. Así que le agradezco cuando me dice esto es público. Ministro, la responsabilidad es netamente política. Pero usted insiste en que esa responsabilidad la tiene casi exclusivamente el ministro Espejo. Yo creo que nos cuente, ¿por qué usted ha identificado como ejemplos de asumir la responsabilidad la renuncia del ministro Espejo y el discurso del 21 de mayo? Ninguno de los dos son suficientes. En sus propias palabras y entrevistas así lo ha dicho, ninguno de los dos son suficientes. Entonces partamos con el ministro Espejo. ¿Por qué cree usted? ¿Cuáles son sus argumentos para sostener que él, y no es solo en una comisión investigadora, es también aquí, o en eventuales acusaciones constitucionales, donde podemos determinar cuál es la responsabilidad política? Cuéntenos, ¿por qué este chivo expiatorio? ¿Por qué constantemente o usamos el cuento de Funa, decisión de gobierno, estábamos todos de acuerdo, pero cuando hay que echarle la responsabilidad a alguien, no, el ministro Espejo, que ya no está? Ministro Velasco, dígame claramente, ¿por qué cree usted que toda la responsabilidad política cae sobre el ministro Espejo? ¿Por qué cree usted que se salvaguarda con las palabras de la presidenta unos metros a distancia aquí en el Congreso Pleno? Le ofrezco la palabra, señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor diputado, no es necesario haber leído mucho para recordar algunos hechos de hace pocos años atrás, en su gobierno. Por ahí por los años 80, invitaron al general Pinochet. Ruego guardar silencio, señores y señores diputados. Ruego guardar silencio. Ruego guardar silencio a los señores diputados y le solicito al ministro responder la pregunta. Señor presidente, ¿puedo seguir? Escúcheme, señor ministro, le pido esperar. Estamos hablando de responsabilidades políticas y a eso me voy a referir. Por favor, escuche. Señor diputado, por los años 80 invitaron al general Pinochet a Filipinas. No lo invitaban muy seguido, así que fue un viaje que se preparó, pero con mucho cuidado. Se tomaron todas las medidas técnicas, todas las medidas administrativas, todas las medidas políticas, señor presidente. Y partió el avión. Llegó, sobrevolaba Manila y le dijeron, aquí no aterriza, señor. A ver, las medidas administrativas estaban tomadas, el tren de aterrizaje funcionaba, no eran medidas técnicas. Sería política, pero el caso es que el avión se tuvo que volver. Hizo una escala en Fiji, ahí una escala técnica. En Fiji lo fumigaron al avión también. Ruego guardar silencio. Volvieron a Chile, después de una escala en Pascua, volvieron a Chile y el general Pinochet le exigió la responsabilidad política al ministro Hernán Cubillo. Se decía que había 3 o 4 ministros que estaban en antecedentes de esto y 2 embajadores, pero la responsabilidad política se le hizo al ministro del área a cumplir, y ese era el ministro Hernán Cubillo. Cuando un ministro dirige una cartera, tiene que responder políticamente por ella, ¿sí? Ruego, por favor, guardar silencio y evitar expresiones que sean falta de respeto. Entonces creo, Continúe. señor presidente,
que la responsabilidad política, está hablando de responsabilidad política. El de silencio, señor diputado, le pido, señor ministro, que responda a la pregunta. La responsabilidad política se la hicieron efectiva a don Hernán Cubillos en circunstancias que podía haber también un ministro del Interior responsable. Su mentor, señor diputado, don Sergio Fernández, era ministro del Interior. Y se hablaba... Usted sería partidario de hacerle la responsabilidad política al ministro Fernández. Se le hizo al ministro Hernán Cubillos, que actuó en muy buena forma, el país así lo vio, pero la responsabilidad política recayó sobre él. Entonces, señor diputado, yo creo que los ministros no solo son técnicos, no solo son tecnócratas, son responsables políticos de su cartera. Y esa es la responsabilidad que estimó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de hacer efectivo el ministro de Trabajo. Y lo dice en su mensaje al ministro de Transporte, y lo dice en su mensaje. Silencio, señor diputado. Silencio, señor diputado. ¿Terminó, señor ministro, o Me continúa? puedo equivocar de nuevo, señor diputado, así que aprovechen para reírse. ¿Terminó, señor ministro? ¿Sí? Le ofrezco la palabra al diputado Rodrigo Álvarez. Que hable sobre... Señor presidente, hace un rato atrás apostábamos si ustedes le iban a echar la culpa primero a la BIM del Transantiago o al gobierno militar. Ya lo ha hecho, en menos de media hora le ha echado la culpa a ambas cosas. No tiene nada que ver, señor ministro. Y sabe, es un insulto para personas como doña Teresa Aravena, que sufre una enfermedad crónica del corazón y que hoy día no tiene locomoción para llegar a su hospital. A la señora Alicia Manda, que su enfermedad la obliga a trasladarse cada 15 días. Escúcheme, diputado Rodrigo Álvarez. Diputado Álvarez, escúcheme. Por última vez voy a pedir a la tribuna que guarden silencio. Hay que guardar respeto cuando hablan los diputados y el ministro. Yo estoy dirigiendo la sesión, señor diputado. Es un insulto pretender respuestas como esa con la gente que está sufriendo, con los 36 casos que le podría nombrar que hoy día no tienen una micro para llegar a su hospital. Señor presidente, señor ministro, la verdad es que ustedes pretenden echarle la culpa al ministro Espejo porque ya no está en su puesto. Me empiezo a sospechar de que alguna culpa tiene el ministro del Trabajo, cosa que no sabíamos, porque la cantidad de veces que hoy día usted se ha referido, empiezo a sospechar, digamos. Las expresiones de guardar silencio, señor diputado, fallas equívocas pueden llevarnos a eso. Pero ¿sabe, señor ministro? Miren, en 1824 ocurrieron los hechos más relevantes en la historia de la música. Se estrenó por primera vez, el 7 de mayo de 1824, la novena sinfonía de Beethoven. Como ustedes saben, en la novena sinfonía de Beethoven, en que se clama alegría, y por Dios que ha faltado alegría en el Transantiago, por Dios que ha faltado felicidad, por Dios que ha faltado libertad. Bueno, en este cuarto movimiento, en un momento dado, el barítono canta por primera vez. El ministro Espejo era el barítono, pero la orquesta llevaba 3 movimientos y medio fallando. La orquesta llevaba 3 movimientos y medio desafinando. Entonces, claro, el ministro Espejo tuvo muchos errores. De hecho, le mintió a este Congreso en 3 ocasiones y llegó a un gran número de diputados. Recuerdo, por ejemplo, el diputado Ales defendía al Transantiago a brazo partir en enero porque le aseguraban las cosas al ministro Espejo. Pero el ministro Espejo era un músico más de una orquesta desafinada. Orquesta que tiene nombres de Javier Echeverri, Jaime Esteves, Sergio Espejo, René Cortázar, Patricio Tombolini, Guillermo Díaz, Danilo Núñez, Germán Correa, Aldo Signorelli, Rodrigo Ursúa, Isabel Guzmán, Danilo Núñez, Fernando Promis, Jaime Robiné, Sonia Chorne, Patricia Poblete, Marcelo Trivelli, Jimena Rincón, Víctor Barrueto, Adriana del Piano, Yanni López, Paulina Zaval, Ana Lía Uriarte, Álvaro Zapag. Esta es la orquesta, ministro. No tiene nada que ver el ministro Cubillos del año 80. Esta es la orquesta que está desafinada. Y no le sigan echando solo la culpa al ministro Espejo. Le vuelvo a decir, usted que se opuso, usted decía que esto es una chambonada. Y una vez más, me quiere decir entonces, de nuevo, que pese a todos estos nombres, la única responsabilidad, pese a los millones de problemas, la única responsabilidad la tiene el ministro Espejo. ¿Usted cree que nadie de los nombrados, nadie de esta orquesta desafinada, tiene algún grado de responsabilidad política por este descalabro?
Pregunta. Le ofrezco la palabra, señor ministro.